lo cogí y le dije, tío Salomé, yo necesito las llaves de la casa de Mita, que es la casa que está en los Altos de la mueblería Duarte. Y él me dijo que no, y yo, para aquel tiempo, lo cogí, le hablé bien fuerte y lo reprendí, y le dije, pues tú me tienes que dar las llaves. Y me dijo, pues si tú eres ahora el administrador de la iglesia, tómalas todas, y me las dio. Y de ahí metimos a Aarón en la casa de Mita. De ahí pasamos a la casa de Aarón, a donde ahora mismo Aarón vive, a su cuarto. Ahí él se mete en 7 días de ayuno y de oración, que yo también lo hice con él para aquel tiempo, y de ahí para abajo, lo demás historia. En la entrevista que yo tuve con Samuel, Samuel da la impresión de que Aarón quería admitir que era padre de él. Sí, y eso es así. Aarón todo el tiempo reconocía eso internamente, no públicamente delante de la congregación. ¿Qué pecado es ese en la iglesia, Mita? No, lo que pasa es que como en la iglesia se decía que Aarón era un mancebo, que era un hermano santo, que era un varón santo, pues nosotros aquellos hermanos que le llamaban mancebos, aquellos que nunca, como dice la Biblia, que nunca han sido contaminados. Era como un sacerdote, tenía que ser... Que tenía que tener celibato todo en su totalidad. No podía, un hermano mancebo o una hermana doncella es aquella hermana o aquel hermano que nunca han tenido relaciones sexuales. Si Aarón llegara a admitir que es padre de Samuel, ¿qué pasaría con él en la iglesia? Bueno, yo en la iglesia no sé, en este momento ahora, en aquel momento yo creo que no hubiese pasado nada, porque es que la gente vive con una ignorancia en la tierra, diciendo que porque una persona tenga hijos, tenga relaciones sexuales, ha pecado, si Dios dijo en la Biblia, henchito y multiplicados. Bueno, si buscamos la historia de Mita, Mita luchó por sus hijos en una ocasión. Ella tuvo 2 esposos, tuvo su primer esposo, que se llamó Antonio Paoli, y tuvo a Dora, a Rafael y a Ruth. Luego después se divorcia de él y se casa con Cabán y tuvo 2 hijos, que fue Loida y Albí. Y eso no lo dejó de ser la mujer maravillosa, porque fue una mujer maravillosa, extraordinaria, cariñosa y todo lo que nos dio. Dígame una cosa, de acuerdo a lo que usted ha podido enhebrar en esto, Aarón, ¿esto fue una relación pasajera entre Aarón y la madre de Samuel, o había amor ahí que se pudo haber constituido en un matrimonio, en una familia? Bueno, yo ahí no me atrevería a hacer... ¿Se relacionaban ellos en la iglesia? Sí, porque Aarón era, como digo yo, un hermano mancebo, y la hermana Toñita era una hermana santa, intachable, y de una reputación intachable dentro de la iglesia, y eso lo doy fe yo, y yo creo que puede dar fe la hermana Trina, que fue quien la tuvo a ella desde joven hasta cuando pasó toda esa situación, puede decir quién era ella. ¿Todos sabían en la iglesia que Samuel es hijo de Aarón? No todo. Eso es como se dice, un secreto a voces. Unos lo aceptan y otros no lo aceptan. La señora Rosinín Rodríguez, que es la persona que ha hecho todo el daño que se le ha hecho a la congregación Mita, se la ha hecho esta señora, la señora Rosinín Rodríguez. Cuando Samuel nace, ¿fue tratado como un niño especial en la iglesia? Claro que sí. Fue tratado como un niño especial. Y este servidor que está frente a ustedes fue quien lo cuidó y quien lo atendió toda su niñez. Y yo creo que el primer cantazo que le dieron a Samuel, ¿se lo dio usted? Con una correa, se lo di yo a la edad de 6 años, frente a la funeraria Medina, por ahí por Manuela Pérez, que había una funeraria que se llama Medina. Él se puso medio malcriado ese día y yo me quité la correa y le metí 2 cantazos. Esta situación que narra Samuel mismo en cuanto a todo el acontecimiento, pero él narra que él fue adoptado, o sea, que lo dieron en adopción. Eso es correcto. ¿Eso era para evitar que la congregación se enterara completamente? Era para evitar lo que nosotros llamamos los escándalos. Hubieron varios hermanos... Escándalos con el que tienen que bregar en este momento. Varios hermanos que se ofrecieron a dar la adopción, como Blanca Camacho y su esposo en aquel tiempo, como el hermano Bienvenido Tosado y la mandita y la hermana Candita, se ofrecieron, y los últimos que terminaron adoptando fue el hermano Coco, Félix Benique y Ada Méndez, que fueron sus padres adoptivos, que fueron los que le dieron los apellidos que él hoy carga. ¿Qué usted cree que va a pasar? Aarón le ha confesado a usted que es padre de Samuel. ¿Llegará el momento en que Aarón reconozca a su hijo? Bueno, eso yo lo quisiera, porque por lo menos para que se acabara toda esta situación, todo el vituperio que yo he tenido que sufrir por 33 años, de mi vida, toda esta situación. ¿La paternidad de Samuel se la querían adjudicar a otro muchacho en la iglesia? No se la querían adjudicar. Los hermanos empezaron a hacer conjeturas que Samuel era hijo de Carlos Juan Sempré.
Pero después se comprobó que Carlos ¿cómo era? Semprí. Carlos Juan Semprí, hijo de Lolo y Matilde Rivera. ¿Es cierto que se comprobó después que este muchacho era estéril? Sí, él fue veterano de la guerra de Vietnam, Carlos Juan Semprí, y estuvo expuesto a la gente naranja, y él, pues, se dijo que era estéril. Lo cual lo descarta como padre de Samuel. Para mí lo descarta como padre de Samuel. ¿Hay algo más que usted nos quiera decir? Bueno, yo lo único que puedo decir es que yo he venido aquí a decir la verdad, y nada más que la verdad, y lo que me consta a mí de propio y personal conocimiento. Lamento que mis hermanos de la congregación Mita hayamos tenido que llegar a que tenga que ser la prensa la que tenga que descubrir todo esto, porque yo esperaba que algún día esto saliera, pero que no saliera a la luz pública fuera de la iglesia, sino internamente. ¿Usted no teme por su vida? Hay una impresión de que el que se va de la religión mita es perseguido, o el que habla de este tema es perseguido. Bueno, yo no temo, porque yo creo que lo peor que me pudo haber pasado a mí en mi vida me pasó el 11 de febrero, donde el hoy representante a la Cámara, Luis Raúl Torres, que yo espero que me vea a mí frente a frente y cara a cara, ese día 11 de febrero del 1995, yo fui agredido dentro de la misma iglesia, frente de Aarón y frente de toda la congregación por el señor Luis Raúl Torres, hoy representante de la Cámara por el precinto 2 de San Juan. ¿Luis Raúl sabe que Samuel es hijo de Aarón? Yo no sé si él lo sabe, porque él no estaba en el 1971 en la iglesia, pero sí se prestó, y no porque yo lo diga que él se prestó, sino porque él personalmente, en la campaña pasada de Sila María Calderón, en la cual yo trabajé, un día Luis Raúl Torres me dijo a mí, cuando él corrió por primera vez para representante, que lo perdonara, que a él lo habían utilizado en la oficina de orientación la señora Rosinín Rodríguez, que es la persona que ha hecho todo el daño que se le ha hecho a la congregación Mita, se lo ha hecho esta señora, la señora Rosinín Rodríguez. Y luego después ahora en esta ocasión, cuando Luis Raúl sale representante, yo voy al Capitolio un día y me encuentro con él, y él cogió y me echó los brazos y me abrazó, y yo andaba con otra hermana que había sido de la iglesia, y a los dos en su oficina, tanto como hace 2 años y medio atrás, Luis Raúl Torres volvió a pedirme perdón y me confesó y me dijo, si yo no gané la primera vez como representante de la Cámara, sé que fue castigo del Señor por todas las injurias que yo levanté por dejarme usar como una marioneta de la señora Rosinín Rodríguez. ¿Es esta señora la que impide que se sepa toda la verdad? Ella es la persona, ella lamentablemente es la persona que le ha hecho daño al pueblo, que una vez doña Juanita García Esperaza fundó con lágrimas y sacrificios una iglesia que yo tengo que confesarlo ante el mundo, ante magistrados, ante sacerdotes, que era la iglesia de Dios en la tierra, una iglesia de amor, una iglesia de comprensión, una iglesia de unidad, que yo me enamoré, como se enamora un hombre de una mujer, yo me enamoré de la congregación Mita, yo me enamoré porque para mí era lo más grande que existía en la tierra, porque era algo tan y tan perfecto y tan sagrado. Y doña Juanita García Esperaza para mí fue como mi madre, me brindó ese amor y ese apoyo. Y la iglesia tiene muchas cosas buenas. Está pasando por un escándalo en este momento. Está pasando por una situación que yo espero en el Señor, que todo esto... Esta señora que usted suceda. menciona, Ajá. ¿ha tenido alguna relación con Aarón más allá de lo normal? Bueno, yo que me conste de mi propio personal conocimiento, yo eso no lo puedo contestar, porque como no me consta de mi propio personal conocimiento, y yo fui jurado por 1 año en los tribunales de Puerto Rico, sabe lo que es yo mentir. sé a lo que yo estoy hablando. Usted sabe lo que es mentir, lo que es decir la verdad. Yo sé lo que es mentir, y todo lo que estoy diciendo aquí lo digo y me someto a cualquier prueba que me quiera hacer si lo que yo estoy diciendo aquí no es verdad. Y usted nos confirma que Samuel es hijo de Aarón. Yo confirmo y me reafirmo que Samuel es hijo de Aarón. Ellos decían que el Espíritu Santo, pues tal como hizo con María, había hecho sombra en el vientre de Toñita. Pero todos ustedes sabían que el Espíritu Santo que mencionaban era Aarón. Era Aarón, exacto. Regresamos en breve con Ojeda. En esta etapa del programa nos acompaña el pastor Leonardo Padilla, ex integrante de la congregación Mita. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos para tratar de averiguar la verdad sobre este, no sé si decir lamentable caso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la iglesia Mita? Unos 49 años.
Usted prácticamente nació en la religión. Sí, nací en la iglesia, sí. ¿Es cierto que sus padres fueron fundadores de la iglesia Mita? Son fundadores junto con Juanita García Peraza, sí. ¿Por qué usted salió de la iglesia? Yo salgo de la iglesia porque empiezo a cuestionar cuando una voz me dice que presente el misterio de la piedad. Es cuando yo empiezo a tener problemas con la congregación Mita. Explíqueme eso, o sea. Bueno, cuando yo iba a Colombia... Ustedes viajaban mucho sí, a Colombia y siguen viajando, ¿verdad? Sí, todavía se sigue viajando, sí. Pues yo oí esa voz que me decía, presenta el misterio de la piedad. Y cuando yo, pues, allá en Colombia presenté el misterio de la piedad, pues entonces tuve problemas con ellos porque ellos me cayeron encima cuando yo le dije que no era Mita, que era Jesucristo, que aquí... Lo que dice el misterio de la piedad en la Biblia no es compatible con la predica de Mita. No es compatible, no, porque dice que Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ¿verdad? Y eso lo dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué conocimiento tienen los integrantes de la religión Mita de la Biblia real? Ellos tienen un conocimiento amplio de la Biblia. Lo que sucede es que ellos la interpretan a su manera, no a la manera que se debe interpretar. Pero por lo que yo he podido averiguar, usted era uno de los posibles elegidos a medida que pasaran los años y que Mita muriera. Sí. Los que iban reencarnando en Mita, como dice la iglesia. Exacto. ¿Qué pasó que usted salió de la iglesia? Bueno, cuando yo salgo de la iglesia por las diferencias que ya yo venía cuestionándole a ellos. ¿Usted se fue dando cuenta en algún momento de que la doctrina no era correcta? Exacto, esa es una de las razones que yo salgo de la iglesia, sí. ¿Y usted empezó a cuestionar de adentro? A cuestionar, sí. ¿Por qué Mita? Si Mita era Dios, entonces, ¿cómo era que estaba en una mujer? Conociendo yo a Jesucristo hombre. Y entonces ellos, como Isaías 62 tiene un verso que dice que las faldas henchían el templo, pues ellos pues... Usaban eso para justificarlo. Usaban eso para justificarlo. A todo esto, mientras estaba esta polémica, ¿dónde estaba Aarón? ¿Quién era Aarón en la iglesia? Bueno, cuando la iglesia empezó en sí, Aarón no se conocía, no se sabía de Aarón nada. Él llega 15 años después, de 15 años a la iglesia. ¿Y cómo es o por qué es que Aarón escala inmediatamente en la jefatura de la iglesia? Bueno, porque es el que carga a Mita al hombro cuando llegaba a la iglesia, era el que guiaba el carro, era el que alcahueteaba a Juanita García Peraza. O sea, él se ganó a Juanita García Peraza en esa forma. En esa forma, sí. Él no sube por mérito. No, él no sube por mérito, no. ¿Qué usted sabe, por ejemplo, de este caso que estamos investigando, de la posibilidad de que Aarón sea padre de un hijo, de la persona que hemos presentado en este programa? Bueno, yo sé que es la verdad, que ese Samuel Benique es hijo de Aarón y que el apellido Benique es el de la madre, porque se lo dieron en adopción a una familia Meléndez. ¿Hubo algún acontecimiento especial con la concepción de este niño, el que su madre hubiese salido encinta en la iglesia, la presencia de Aarón? ¿Qué usted recuerda de esa época? Bueno, yo recuerdo esa época que hubo un salpa afuera y a Aarón lo sacan de la iglesia. ¿Un escándalo? Un escándalo. Lo sacan de la iglesia y él se aloja en un hotel en Santurce. Después que regresa a la iglesia, cuando se suavizan las cosas. O sea, Aarón, la iglesia averigua que Aarón le ha fallado a la iglesia. Sí. Y lo condenan. Y lo condenan, lo sacan de la iglesia. Antes de esto, ¿qué pasó? ¿Usted conoció a la madre de...? Sí, a Toñita, a sí. Toñita. Sí, cómo no. ¿Me puede explicar algo? ¿Cómo llegó ella a la iglesia? Si era si era como usted que llegó desde niño a la iglesia. No, ella llegó a la iglesia como de unos 10 a 12 años. Es que ella llega a la iglesia. ¿Y cómo ella empieza a insertarse en lo que son las doncellas? Bueno, porque la iglesia tenía un programa de que todas las doncellas pues iban a vivir a la casita, lo que se llamaba la casita. ¿Y cuán cerca estaba Aarón de la casita? Bueno, estaba cerca porque había muchos cuartos y uno de esos cuartos era de Aarón. ¿Y dónde
a su juicio, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se concibe este niño? ¿Dónde pudieron haber tenido esa relación estando en una congregación tan cerrada y tan vigilante de todo lo que hacían ustedes? Bueno, el conocimiento que yo tengo y lo que yo